Bueno, gracias a todos los que estáis aquí. Y bueno, ahora, justo en este momento, estoy justo a punto de cantar el Only You de los Platters para animar un poquito esto. Eso va a ser espectacular, ya lo veréis ahora cuando lo cante. No lo voy a cantar porque seguramente cambiaría el clima, seguro. Bueno, Paloma, ya, lo que tú tengas que decir. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta noche. Disculpar el retraso, pero a veces el directo es lo que tiene y se nos han ido juntando las presentaciones y el público juvenil pues está aquí. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros, bueno, pues a Fernando Muñez. Le he pedido que traigamos también otro libro. Vamos a poner aquí los dos hermanos juntos. ¡Hala! Ya están los dos juntitos. Estos son algunos de los dos hijos que tiene Fernando Muñez y que los ha creado para nosotros. Esta mañana se lo he podido decir, pero delante de todos quienes nos acompañáis, buenas noches y bienvenido a la ciudad de Badajoz. Muchas gracias. Aunque él ya vino en alguna ocasión, así que nosotros también hemos querido pues, que esta noche nos acompañe. Sí, el culpable de que haya venido aquí en alguna otra ocasión creo que anda por ahí sentado, no sé dónde estará. Sí. Pero bueno, estoy encantado de estar aquí otra vez en Badajoz. Y bueno, básicamente creo que la charla o la conferencia se titulaba un poco como del libro a la pantalla o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que voy a hablar es un poco de cuál ha sido el proceso a través del cual pues hemos pasado de ese tocho de 768 páginas a hacer la serie de la cocina de Castamar, que supongo que algunos de vosotros habéis visto en A3 Media o A3 Player o en Netflix. O en diferido, que muchos pues se la graban y luego se la ven en casa, cosa que me parece estupenda también. Bueno, lo primero es que tendría que deciros que la novela y el lenguaje cinematográfico de base son completamente diferentes. Tienen códigos que son diferentes, tienen algunas cosas que están en común, que tienen puntos que tienen en contacto, pero son diferentes per se, ¿no? Porque de antemano persiguen cosas también diferentes en algunos sentidos. Los dos quieren contar historias, pero la forma de contarla no es la misma, ¿no? Por un lado, el lenguaje literario al final nos encontramos con que no tiene limitaciones, en el sentido de que, bueno, esto yo creo que es una de las primeras cosas que se diferencian. O sea, uno cuando escribe una novela como La cocina de Castamar, pues en mi caso, pues se documenta. A mí me interesa mucho documentarme muy bien porque la historia de Clara y de Don Diego funciona precisamente porque está ambientada en un siglo determinado, con unas pautas determinadas, esa sociedad jerarquizada del siglo XVIII, ese inmovilismo, ¿no?, donde el rey estaba en la cabeza. Bueno, y depende qué rey, porque en el siglo XVIII se batían ahí el cobre entre los Habsburgo y los Borbones por definir y controlar el reino de España en, bueno, lo que era una batalla continental enorme, ¿no? Entonces, esto requiere de, digamos, un estudio histórico importante, o a mí me parece que debe tenerlo así para que sea creíble. Para mí la historia al final no deja de ser como una especie de celofán que envuelve la ficción que a mí me interesa contar, ¿no? Y claro, esto hace que el papel, pues yo pueda en un momento determinado hablar de la corte de Felipe V, por poner un ejemplo, y en esa corte yo puedo decir que tiene pues 300 lacayos, o que tiene 5 carrozas, o que hace una fiesta en el Casón del Buen Retiro, que es de las pocas cosas que quedan del Palacio del Buen Retiro, porque a principios de siglo los franceses lo volaron en el Palacio del Buen Retiro de Madrid. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, el papel no te pide presupuesto. O sea, realmente no hay algo que esté ajustado a un presupuesto determinado, sino que automáticamente tú pones que hay 300 lacayos, por poner un ejemplo, y ahí están. Pero luego tenemos que transformar esto y llevarlo a la pantalla, ¿no? Y claro, esos 300 lacayos necesita un presupuesto, ¿no? Y entonces, bueno, si tuviéramos los Avengers de Castamar, seguramente tendríamos un presupuesto ilimitado y no habría problemas.
pero claro, Los Vengadores de Castamar no es. Se llama La Cocinera y tiene un presupuesto bastante más bajo. Y entonces hay que adecuar esto. Entonces, esta es la primera gran diferencia que hay, ¿no? Que el papel puede soportar aquello que uno escriba, como lo escriba, y el audiovisual está sujeto a un determinado presupuesto y hay que aterrizar todas esas ideas que están ahí, hay que terminar aterrizándolas. Yo creo que la segunda gran cosa que yo creo que se enfrentábamos un poco aquí a la hora de trasposar la novela a la pantalla es que de por sí el lenguaje literario tiene unos recursos que el lenguaje audiovisual no tiene. O sea, uno, por ejemplo, cuando, por poner un ejemplo, estamos en Don Diego, vemos cómo Don Diego entra, Don Diego ve a alguien, Don Diego piensa que el marqués pues es un hombre sin escrúpulos, Don Diego piensa que Clara es bellísima o Don Diego piensa que su amigo Alfredo pues la ha decepcionado. Y siempre estamos en el pensamiento de Don Diego. Una de las cosas que hablando con Roberto Enríquez, que era, como sabéis, el protagonista, el que hacía de Don Diego, pues claro, me decía que utilizaban mucho las referencias que había en el libro para interiorizar el personaje, ¿no? Como herramientas propias que tienen los actores para saber qué piensan los personajes, qué elementos hay dentro cuando actúan de una determinada forma. Y esto ocurre porque al final es un material muy importante. No todos los actores han recurrido a la novela. Por ejemplo, Michel Jenner prefirió dejar la novela al lado y centrarse solo en los guiones, porque pensaba que de esa forma no iba a verse a lo mejor tan contaminada por las diferencias que había en las dos historias. O sea, son formas de hacerlo. Pero lo importante aquí yo creo que son esos lenguajes, ¿no? Son dos lenguajes completamente diferentes. En el literario estamos hablando en los pensamientos directos de Don Diego, pero en el momento que ponemos una cámara no sale una voz en off diciendo Don Diego dice, Don Diego hace, no, es el propio Don Diego que entra en la sala, que mira, y es el propio actor el que tiene que tener esas herramientas para mostrar una determinada cantidad de sentimientos que pide la escena, ¿no? Y esto ya, de nuevo, vuelve a ser otra de las grandes diferencias a la hora de adaptar la novela. Entonces, cogiendo estas, que he puesto dos diferencias, aunque yo creo que hay bastantes más, imaginaros la dificultad luego, porque normalmente cuando se hace una serie lo que se suele hacer es coger una novela, de ella se extraen lo que se llaman pulsos de acción, que básicamente es reducir la novela a aquellas cosas que mueven la acción, quitando todo lo demás, o sea, dejando un esqueleto. Por eso muchas veces veis que cuando veis una adaptación, sobre todo para televisión, que está un poco enlatada, digo como pueda ser enlatada en el sentido de que está construida exclusivamente para tener o mostrar el espíritu de la novela, pero no se va a ajustar realmente a todo lo que ocurre en la novela, por estos dos motivos que he dicho, por el lenguaje, por el papel, porque uno lo soporta todo y el otro tiene un presupuesto, ¿no? Entonces, al final, yo creo que estas diferencias es lo que hace que surjan esas diferencias cuando uno se lee la novela y cuando cuando en otro momento se ve la serie. Una de las cosas importantes que condicionan esto es el presupuesto realmente. ¿Por qué? Porque al final el presupuesto dice cuántos decorados tenemos. O sea, esos decorados al final tienen que servir para los 12 capítulos en este caso, o los 10 capítulos, o los 8 que hay en la serie. Y tienen que, en esos decorados uno tiene que mostrar todo lo que se cuenta en eso o más allá de lo que se necesite contar. ¿Por qué? Porque hay que crear tramas secundarias que a lo mejor en la novela no están. Entonces, al final depende también mucho del criterio en que se siga. Entonces ya os hablo ahora mismo ya propiamente de cómo se ha seguido en Castamar, ¿no? Para mí, el criterio más importante a la hora de ceder los derechos, tal vez porque vengo del mundo audiovisual y entonces, bueno, pues yo podía hablar el idioma que hablaban los productores ejecutivos, yo no dejo de ser coproductor ejecutivo creativo también de la serie, y entonces, en este momento, antes me han preguntado sobre este tema, de cómo hay tantas diferencias, por qué hay tantas diferencias. Bueno, la diferencia, por reducir todo esto, se basa en esto, en que yo escribo la novela solo y una serie se hace con muchísimas personas. Y para que nos entendamos, cada capítulo lo dirige un director, pero a lo mejor en una serie puede haber 3
Perdón. Puede haber 3 directores, ¿sabes? Que cada uno dirige. Y luego hay un director por encima de ellos, que a su vez es el que más o menos dirige todo. Y por encima está el productor ejecutivo o los productores ejecutivos, que suele haber varios. Y se toman decisiones en conjunto. Y esto es lo que hace que al final pasa lo mismo con los guiones. Cuando se llega a la fase de guión, hay una persona que es el coordinador de guiones, que viene a ser la persona que saca todas las tramas, crea nuevas tramas si son necesarias, para utilizar todos esos decorados, y al final, claro, tiene otros 3 guionistas por debajo y cada uno de ellos va a escribir uno de esos capítulos hasta completar 12. Eso es lo que hace que al final una cosa esté producida, digamos, de forma casi mecánica, os diría, como si al final es como una especie de engranaje como el de los coches, ¿no? Que al final se entra y cada uno de esas personas va a cumplir su función determinada en lo que tiene que hacer en la serie. Y otra cosa es la literatura que uno hace en su casa, ¿no? Entonces, estas dos cosas a veces pueden ir juntas. Tenemos muchísimos ejemplos muy buenos en donde, por ejemplo, voy a poner el ejemplo más claro que casi todos habréis oído, que es la del Padrino de Mario Puzo, ¿no? Mario Puzo es el escritor del Padrino y llegó Francis Ford Coppola y dice, quiero hacer El Padrino. Y entonces dice, bueno, pero yo para hacer El Padrino no quiero hacer El Padrino, quiero coger El Padrino que hay ahí dentro y transformarlo en algo que sea El Padrino y muy bien adaptado, porque quiero reflejar la historia de la novela en todo lo que pueda, en su espíritu, en lo más cercano, y coge al escritor y lo pone al servicio de la película para hacer esto. Esto no siempre pasa, esto no siempre es así. Y como yo, en este sentido, como os decía, tengo un pie en lo audiovisual, cuando me pusieron ceder los derechos para hacerlo, pensé que la mejor manera de poder hacer esto era intervenir en aquellas cosas que sí podía controlar y algunas de las cuales no iba a poder controlar, dar mi opinión, pero dejar que otros hicieran lo que quisieran hacer con su obra, porque al final no deja de ser una obra derivada de la mía. De tal forma que, en este sentido, dije, bueno, ¿qué cosas me interesan a mí de la serie? Me interesa que la serie tenga una estética determinada. Y esa estética determinada pues tiene que venir determinada muy bien por los decorados. A mí me interesaba mucho que los decorados estuvieran construidos de una determinada forma. ¿Por qué? Porque cuando uno rueda en un decorado natural, es decir, decorados naturales son aquellos que están per se construidos, como si uno se va al Palacio de Liria o la Alcazaba que tenéis aquí maravillosa y pone una cámara y se pone a rodar allí, o la Alhambra, son lo que se denominan decorados naturales. Pero si yo después de rodar en la Alhambra o en la Alcazaba quisiera reflejar lo mismo, pero en un decorado artificial, ¿qué es lo que ocurre? Que como no lo construya muy bien, automáticamente el espectador de repente dice, uy, esto, porque tiene con qué compararlo, esto ya no pertenece a la Alcazaba, o esto ya no es, aunque parece que es la Alcazaba, ya no lo es. Entonces, esto es una de las cosas que a mí me interesaba bastante que estuviera como muy bien construidas ambos, ¿no? La segunda cosa que me interesó era el formato. Normalmente las series, el formato de las series me refiero lo habréis visto cuando cogéis una pantalla de estas planas de vuestra casa, veréis que algunas series no tienen bandas arriba y abajo, están completamente abiertas, hay otras que tienen un formato y tienen unas bandas muy pequeñitas, hay otras más cerradas. Bueno, a mí, porque vengo del mundo del cine, me interesaba que fuera un formato panorámico, es decir, que en el este se llama 2.35, en este caso fue 2.40, y que lo veréis, ausencia de imagen arriba y abajo, porque me interesaba dar una sensación de que estábamos viendo más una película que una serie de televisión. Esto fue otra de las cosas que a mí me interesaba y que se hizo así, ¿no? Otra de las cosas que me interesaba a nivel técnico era la luz. ¿Por qué? Porque normalmente cuando alguien hace y se aborda un estudio de luz determinado para un audiovisual, si va a ser de época, en este caso el 18, hay que tener en cuenta que el 18 no existía la luz eléctrica. Entonces, si yo me pongo a rodar en un momento determinado y digo, bueno, vamos a poner a rodar aquí, pues, y que se note de repente que hay un foco iluminando cosas, a mí automáticamente el espectador puede que no lo entienda o puede que no sepa por qué le pasa, pero puede estar fuera. De repente dice, uy, este tipo de luz, o sea, aquí parece que hay como una bombilla y no puede haber una bombilla. Entonces me interesaba mucho que se utilizaran lo que se llama en el argot foot candle, que son como pies de vela, literalmente, y está iluminado a fuego, de verdad. Entonces,
¿Se utiliza también luz eléctrica? Sí, pero si se utiliza muy bien no se nota. Y yo creo que la luz es una de esas cosas que han sabido, de verdad, los profesionales, los dos directores de foto que hay, una directora y un director, lo han hecho maravillosamente bien, a mi juicio. Y con esto os digo, en todos los aspectos técnicos, en el vestuario, yo preferiría alguna paleta de color que hubiera sido más clara para el Duque, por ejemplo, no me hubiera tirado a colores tan oscuros. Pero bueno, esto ya son cosas menores. De tal forma que al final preferí entrar en estos detalles técnicos porque sabía que sí podía controlarlos o sí podía decir, bueno, para rodar la serie tenéis que hacerlo así, y luego ya podemos entrar en la parte de los guiones. Y en los guiones, que supongo que muchos de vosotros, cuando habéis visto la serie y lo habéis comparado con la novela, habéis visto que hay grandes diferencias, los hay. En los guiones he preferido dar un paso atrás. Y he preferido dar un paso atrás porque sabía que al final la obra que iba a salir resultante no era la mía. Uno, cuando cede los derechos ante un monstruo como A3 Media, tiene que entender que los ha cedido, que el control ya pertenece a otros. Y aunque yo incluso tenga el derecho de veto y pueda tirar por debajo una escena o tirar por abajo un guión, al final creo que lo único que estoy haciendo es que eso, su obra, estar poniendo vetos a su obra porque no se parece a la mía. Y yo creo que tiene que ser, parto de la base que son obras diferentes. Aunque sean obras derivadas una de la otra, mi obra es inmutable, está escrita así, la puede leer todo el mundo, lo que yo quería contar está ahí, y la serie es una obra derivada de esa, derivada de la mía, y en la cual yo he participado poniendo mi granito de arena. Pero pertenece a mucha otra gente, a muchos profesionales a los que yo prefiero no coartar y que tengan la libertad creativa para hacer otra cosa. Para bien o para mal, si lo hubiera dirigido yo al completo, seguro que muchísimas cosas que han salido en la serie de Castamar no serían igual, se parecerían mucho más a la novela en muchos casos. Pero también os digo que hay muchas otras cosas que han hecho a la hora de que me parecen grandes decisiones a nivel de guión, quiero decir. Y en ese sentido, bueno, pues digamos que se ha tratado de mantener el espíritu, aunque tuviéramos que abrir, o se tuvieran que abrir, muchas otras tramas, como por ejemplo Don Armando Belmonte, que, bueno, como sabéis, los que habéis visto la serie, es el padre de Clara. En la serie está vivo, en la novela está muerto. O sea, en la novela el padre de Clara es un hombre, es un doctor que le llaman para servir a los bajo las órdenes del rey Borbón, y cuando en un momento determinado pues muere salvando un campamento hospitalario porque vuela un puente antes de que tomen el campamento los austracistas. Y eso le supone, es el motivo por el cual a Clara sufre un trauma tal que sufre la agorafobia, se le desencadena en agorafobia y no puede salir a los espacios abiertos. En la serie han optado por otro tipo de cosas y no pasa nada. Yo creo que al final este tipo de cosas es bueno. Que hay gente que me ha dicho, yo prefiero no ver la serie, y es una opción no verla y no leer lo otro, o planteo otra posibilidad que sea la de tenerlo completamente separado. Yo hago este ejercicio mucho porque si no creo que me tendría que pegar un tiro o algo así, ¿no? Al final. Entonces, trato de que las dos cosas no compitan y que sean historias en paralelo. Y bueno, más o menos creo que he montado así como un mapa muy rápido, tratando de no entrar demasiado en aspectos muy técnicos, pero creo que más o menos he contado todo lo de la experiencia y cómo ha sido esto. Entonces, si tenéis alguna pregunta, o puedo cantar ya el Only You, o vestirme en un momento determinado de sevillana, que también lo puedo hacer, y puedo bailar. Dime. Abrimos el micro, si queréis. Allí hay una pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, un minuto. vale. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas noches. O tardes, no sé. Bueno, bien. Como no sé portugués, buenas tardes. Yo te quería hacer una pregunta, pero no sobre la serie. ¿Sí? Que a mí particularmente me está encantando, sobre todo la ambientación. Creo que está muy lograda en todos los sentidos. Yo también lo creo. Lo mismo decorados con los palacios que han elegido, la zona campestre,
el vestuario, me parece que está muy bien lograda. Sí. Y como ya has hablado de eso, pues no te voy a hacer la pregunta. Pero yo te quería ir a la novela. A dos preguntas rápidas. Sí, y me las como si son tres, no pasa nada. Primero, ¿qué motivación o qué interés tenías en escribir esta historia en esa época concreta del reinado del primer Borbón español, Felipe V? Y después, cuando tratas la figura del esclavo liberto, el negro, que lo metes como una persona que ha sido rescatada en un mercado y forma parte de la familia, ¿te has basado en algún hecho real que existiese en Madrid en la época? Bien. Ya está. Vale. La primera, sobre el tema de por qué basarlo en el siglo XVII, perdón, el XVIII. Mira, una de las cosas que... Perdona, ¿cómo se llama usted? Lorenzo. Buena pregunta esta, Lorenzo. Una de las cosas que me parecía maravillosa, o que me parece maravillosa cuando escribo, es el hecho de poder viajar. O sea, para mí la literatura funciona casi como te diría, como un viaje. O sea, el Castamar fue un viaje al 18, los 10 escalones es un viaje al medievo. Normalmente, cuando escribo, suelo tener... No soy un escritor de mapa, o sea, no tengo un corcho lleno de cosas y tal. No funciona esto conmigo. Yo suelo tener una idea muy clara de los personajes, cómo los quiero, como que les tengo atrapado su esencia, ¿no? Pero de una forma un poco embrionaria. Ahora verás por qué te cuento esto. Y una vez que tengo estos personajes, es cuando veo sus conflictos, cuando atisbo a ver, no es que lo tenga todo claro, pero atisbo a ver esto, y entonces es cuando de repente me empieza a decir dónde tengo que poner esto. Es cuando ellos ya me empiezan a susurrar y digo, ¿dónde estos conflictos van a brillar más? ¿Dónde estas pasiones van a tener más sentido? ¿Dónde, no? Y entonces aquí empieza la búsqueda. Esto para mí es una búsqueda, es ese viaje del que te hablaba. Y por eso te contaba la forma de escribirlo, para que se entendiera un poco la motivación de por qué viajo. Y el 18 me pareció una época muy convulsa. En España, lo que entonces era Castilla y Aragón, digamos, había una guerra civil tremenda. Y parece como que eso no ocurrió. O sea, el siglo XVIII en España... No, había una guerra continental salvaje y en España hubo muchísimos muertos por eso, ¿no? Y era una guerra civil, en el fondo, ¿no? Que estaba enfrentando a dos partes de España que querían dos reyes diferentes para el trono de España, pero que estaban ahí. Y entonces me interesó dos cosas. La primera, la sociedad que había en el 18. Mis personajes encajaban como un guante ahí. Por un lado, porque era una sociedad muy jerarquizada, con el rey como, digamos, la cabeza, la cúspide, pero al final eran una sociedad clasista prácticamente impermeable, ¿no? O sea, el que nacía en el estado llano moría en el estado llano. Era muy difícil el ascenso, ¿vale? Y es cierto que si tú eras noble en un momento determinado, pues podías ganarte el favor real y podías ascender dentro de la nobleza, pero era muy difícil saltar de un escalón a otro. Esto para mí era importante porque el personaje de Clara es un personaje que cae en desgracia, y entonces para mí tenía que hacer un viaje de ser la señorita culta y refinada, extraordinariamente culta para la época, todo hay que decirlo, por el tipo de padre que tenía, ¿vale? Capaz de leer cosas que no era la lectura habitual de las mujeres de aquella época. Tenía que hacer ese viaje de caer, de sobrevivir gracias a lo que más amaba, eso que en su momento no podía realizar cuando era una señorita de bien, porque el padre le habla y dice, hija, no comentes esto entre tus amistades, ¿no? De cortar cebollas y de no sé qué, no, esto tenemos cocinera. Pero eso es lo que le salva la vida al final. Eso es lo que le permite encontrar un vehículo a través del cual se gana la vida y tiene una carrera como cocinera, ¿no? Cosa que en la época también te diría que es extraordinario. O sea, las cocineras podían abundar en el ámbito doméstico, pero no bajo las, digamos, directrices de una alta casa noble. Normalmente eran hombres los que estaban ahí siempre. Entonces, me gustaba ese viaje entre las clases sociales. Hay un momento que Úrsula, la ama de llaves, que yo creo que en la serie está un poco desdibujada respecto de la fuerza que tiene en Castamar, porque en la novela tiene una fuerza arrolladora, viene a preguntarle Clara, oiga, ¿usted por qué me odia de esta forma? O sea, ¿pero qué le he hecho yo? Y le dice algo muy interesante, le dice, es que usted
anuncia un mundo nuevo que a mí no me gusta. A mí me gusta el mundo tal como está, los señores y nosotros, y usted no pertenece ni arriba ni abajo, y eso es un mundo que no me gusta porque usted es algo diferente. Y me gustaba ese viaje que hace entre las clases, ¿no? Para ir desde una clase acomodada, alta, pero que no es la aristocracia, cómo baja a los infiernos, porque claro, se ganan la vida pues como pueden, y cómo al final, gracias a la cocina, termina afectando en Castamar. Esto era una de las cosas que me interesaba del 18. Y la segunda era la guerra. Me interesaba la guerra, pero no la guerra per se, sino la guerra como background de los personajes. Lorenzo, es decir, como que hacían, ya todo el mundo que ha pasado por esa guerra tenía como sus cicatrices, digamos, y esto ya otorga como cierto, ¿cómo te iba a decir?, como bagaje, ¿no?, como profundidad, y eso me interesaba. Digamos que estos eran más o menos los elementos, había otros, pero los principales eran esto. Y, perdona, la segunda pregunta. Sí, con respecto al esclavo negro, que se ha sacado... Ah, sí. Sí. Sí, tiene la familia. Sí, está basado en algún hecho parecido que hubiera en Madrid. Estuve investigando mucho, cierto que había hechos extraordinarios en este sentido. En el siglo XVIII, de hecho, hay una mujer negra, esto fue en Inglaterra, de hecho fue criada por el Lord Mariscal del Tribunal Supremo londinense, se da 50 años después, esto hay que declarar, 50 años después. Se llama Belle, de hecho hay un cuadro maravilloso, hicieron una película no hace mucho, los británicos, con Tom Wilkinson, sobre este caso en concreto además, en el que es la primera vez en el que se fallaba sobre un problema de un barco negrero, ¿no?, que se tiró la carga eran seres humanos, lógicamente, en un momento determinado por la borda. Y en este sentido, te pongo este caso, existieron algunos otros casos muy concretos de este tipo. En el caso de Bell, por ejemplo, su padre era un almirante y cede la custodia digamos, como al jefe del Tribunal Supremo inglés, que la cría como una hija, y de hecho ocurrió una cosa curiosa en este caso específico, el de Bell, y era que ella, como su padre era un almirante importante, tenía dote. O sea, tenía dineros, tenía posibles, mientras que su prima, sus padres habían fallecido y no tenía dinero. Y había nobles que preferían casarse con ella, aunque fuera negra, que casarse con la prima, que era blanca y no tenía posibles, ¿sabes? O sea, existieron algunos casos muy específicos, pero a mí me interesaba traer estos casos extraordinarios, porque son extraordinarios, y en Castamar también es extraordinario, o sea, lo planteo como un hecho relativamente fuera del lugar, porque quería hablar precisamente del racismo que existía en España y del esclavismo que existía. Aunque normalmente viajaba más hacia las Indias, en España hubo esclavos, y quería marcar esto. Sí. La novela. Sí, ¿cómo se llama usted, perdón? Angeline. ¿Cómo, perdón? Angelines. Angelines. Yo he leído la novela y estoy viendo la serie. Sí. Creo que lo que es un error es verlo seguido de haber leído el libro. Sí. Porque a mí la serie me gusta, pero para no haber leído el libro. Claro, esto suele pasar. El libro me entusiasmó, esa es la verdad. Pero creo que la serie, vista dentro de un tiempo, que no esté claro, que no esté tan pegada. Creo que también es bonita. Pues esto, Angelines, voy a serle sincero, me voy a quedar con este consejo porque me parece muy, muy sabio, y cuando vengan alguno de mis amigos, que tengo unos cuantos, que me dicen, no puedo ver la serie, tío, yo me he leído el libro y estaba maravillado con el libro, pero es que ahora la serie, les voy a decir esto, bueno, deja pasar tiempo, y cuando no tengas tan fresca ya el libro, pues entonces te la ves. Y puede que tengas una perspectiva un poco diferente. Me parece un sabio consejo en ese sentido. ¿Alguien más? ¿No? A mí sí me gustaría que dieras una pincelada sí. sobre los 10 escalones, claro. Que he leído también, bueno, que es ese homenaje al nombre de la rosa, incluso sí. hablando de la pantalla, la literatura, por eso la traigo a colación, a esa adaptación cinematográfica, ¿no? Que a ver qué nos puedes contar y también respecto para animar. de este. Vale, bien.
Sí, bueno, Los 10 escalones es una historia, bueno, a mí me parece apasionante, claro. Una de las cosas que me pasa cuando escribo es que yo precisamente escribo, como le decía a Lorenzo antes, sin tener un poco el background aquí metas, y porque me gusta sorprenderme a mí mismo. O sea, yo estoy escribiendo y en el fondo uno escribe lo que me gustaría leer, ¿no? Y en el caso de Los 10 escalones, el punto de partida para mí era el nombre de la rosa. Pero no solo digo el nombre de la rosa en concreto, lo que es la obra, sino también la adaptación que hizo Jean-Jacques Sanaut, maravillosa, inconmensurable, con Sean Connery haciendo de Guillermo de Baskerville y un jovencísimo Christian Slater haciendo de Atzo de Melk. Pues bueno, al final, cuando abordaba un tema sobre una abadía, en la que yo quería hablar, claro, hablar de medievo, abadía, invierno y crímenes, ya, o sea, alguien me iba a decir, tío, esto me suena el nombre de la rosa. Y dije, claro, porque quiero hacer un buen homenaje, en el sentido de que quería coger todo este imaginario y tenerlo como punto de partida. Y lo quería tener como punto de partida para contar mi historia, ¿no? La historia de Los 10 escalones comienza con mi personaje, se llama Alvar León de Lara, que es un cardenal de la curia papal de entonces, del siglo XIII. O sea, nos retrocedemos a 1283. Quiere decirse que de Castamar pegamos un pequeño salto hacia atrás, bastante. Y estamos en el Reino de Castilla. Bueno, Alvar, que es un cardenal de la curia, como os decía, recibe una misiva en un momento determinado en el cual su maestro y mentor, Rafael de Narburgo, que le dice: regresa a Castilla, regresa a la abadía donde te criaste, porque he descubierto algo que se llama los 10 escalones. Es que quiero ver cómo dice lo de los 10 escalones porque me parece maravilloso el ver cómo dicen los 10 escalones. Entonces, claro, efectivamente, él no quiere regresar porque hace 20 años que dejó atrás al amor de su vida. Se hizo sacerdote precisamente porque hubo una separación, una ruptura, por una serie de cosas que no os voy a contar porque si no les desvelo demasiado, pero realmente tiene mucho miedo a volver allí porque le ha costado 20 años coser esas heridas y sabe que si vuelve a Castilla y se encuentra con Isabel, esto como que le van a abrir, ¿no? Se van a supurar. Aún así regresa y efectivamente cuando regresa se encuentra que la abadía ha cambiado, ha crecido, es una abadía enorme. Bueno, para algunos que han comprado la novela les he traído este regalo precisamente para que vieran cómo era una abadía cisterciense, aquí lo podéis ver, enorme, ¿no? Cogí una planta de las abadías porque la regla cisterciense dictaba más o menos cómo debía ser, en qué punto aislado, cuanto más aislado mejor, etc. Bueno, entonces él regresa a esa abadía, la comunidad de hace 20 años pues casi ha desaparecido, ya no es la misma, y le reciben incluso como que no saben qué hace allí. Una de las cosas importantes que quería es que, claro, al ser él un cardenal obispo, ya cambia respecto de Guillermo de Baskerville. Guillermo de Baskerville, como sabéis, era un franciscano, está lo más alejado del poder que te puedas imaginar. Sin embargo, Alvar es un cardenal ad latere, o sea, es decir, es un delegado papal allí. O sea, tiene mando en plaza, tiene más mando que el propio abad, porque además la diócesis de Burgos estaba directamente gobernada por el papado. Entonces, cuando llega allí, de repente, como que la comunidad no sabe muy bien qué pasa con esto, ¿no? Y entonces, una vez que llega, le dice su maestro, bueno, mañana, descansa ahora, habéis llegado tal, y mañana vamos a hablar. Mañana... Pero se lo dice casi en un susurro cuando ya están a solas, y él empieza a extrañar que aquí está pasando algo raro. Y al día siguiente, su mentor aparece muerto. Hasta aquí puedo leer, más o menos. Y bueno, esto se va a entroncar con esa historia de amor con Isabel. Isabel es un personaje muy poderoso, femenino, pero dentro de la feminidad propia del medievo. Es una mujer que está sometida porque fue literalmente abandonada por la sociedad en general, o sea, fue por su padre que le cedió a un marido maltratador, salvaje, que se llama don Sancho Osorio, un conde acostumbrado a matar musulmanes en la frontera y a vejar a su marida. La trata como acumular riquezas y la trata como si fuera una de esas riquezas, de hecho. Es una mujer maltratada que se siente aislada porque la propia Iglesia tampoco puede ayudarla, porque entre marido y mujer no se podía mediar. O sea, era una cosa que en el momento, o sea, lo de mujer e independencia juntos en el medievo, esto no existía, ¿no? O sea, era una dependencia absoluta de la visión androcéntrica de todo lo que había. Y en este sentido, ella
lleva 20 años soportando esto. Y es una mujer que ha sido sepultada por el dolor de verse separada de Alvar, de su padre que le casa con este hombre, de soportar a este hombre, a don Sancho Osorio, y en un momento determinado se va a tener esa fortaleza que ella creía perdida, porque es una mujer muy aguerrida, es muy fuerte, ¿no? Pero cree que ese valor que tenía está completamente sepultado y destruido, pero en realidad está, como decía, más sepultado que destruido. En realidad es capaz de recuperarse, ¿no? Y tiene un desarrollo maravilloso, maravilloso. Y el tercero ahí es don Sancho, ¿no? Este hombre me interesaba mucho centrarme en don Sancho precisamente porque no quería edulcorar el tema de los malos tratos, que en nuestra época todavía sigue trayendo cola, y quería mostrar exactamente cómo es este tipo de personas, o un tipo de maltratador, en este caso en el medievo, ¿no? Me interesaba ese triángulo entre Alvar, entre Isabel y Sancho. Y luego tenemos el momento de Mario. Mario es como ese Azzo de Melk del Nombre de la Rosa, ¿no? Es el adjutor que en un momento determinado es adjutor del abad, del maestro de Alvar, y le dice, mira, cuando llegues va a servirte a ti, va a estar contigo para lo que necesites. Pero como muere al día siguiente, Mario le acompaña allí donde va. Pero no es exactamente igual que Azzo de Melk. De hecho tiene barba, es un tío de 20 y tantos años ya. Comparte con él esa ingenuidad, esa bondad propia de alguien que no ha salido nunca de la abadía, es un oblato, que eran las personas que eran entregadas a la abadía y se criaban allí. Bueno, pues él solo ha conocido esa abadía, solo ha conocido el retiro espiritual, solo ha conocido lo que significa la pacificidad de los días monótonos y monocordes de vivir conforme a la regla, ¿no? Y de repente esa abadía se va a transformar en algo que él no entiende, ¿no? Que es casi, te diría, un campo de batalla, tanto intelectual como espiritual en muchos sentidos. Y claro, va a conocer la perversión de los hombres crueles en sus propias carnes casi, y eso le va a transformar en un personaje muy diferente de Azzo de Melk. Entonces estos son un poco los ingredientes que yo tenía para hablar de los 10 escalones, y que muchos de ellos tienen que ver con lo que pasaba en Castamar. En Castamar, si os acordáis, pues se utilizaba la historia de Clara y de Diego para hablar del racismo, el machismo de la época, el clasismo que había, el esclavismo, y aquí utilizo la misma historia, otra, diferente, que es la de Alvar, la de Isabel, la de Mario, esa investigación que tiene mucho del punto detectivesco de Sherlock Holmes, ¿no?, dentro de la abadía, pero para contar cosas como la intolerancia religiosa en un momento determinado o la intolerancia en general. Alvar no deja de ser un pensador crítico ideal, un hombre que calla ante aquellas cosas que no sabe o no conoce, es capaz de suspender el juicio ante aquellas cosas que dice, esto yo no sé de qué va, prefiero aprenderlo, ¿no? Tiene esa actitud socrática de declararse ignorante para poder aprender, pero a la vez, cuando tiene que hablar de algo que sabe, que controla, que ha estudiado, mantiene la duda razonable de que puede estar equivocado, y con estas armas se va a enfrentar a esos dogmas inapelables, a los dogmas de los fanáticos que en un momento determinado cogen uno, se arrogan en ello y justifican cualquier acto. Y esto es un poco los 10 escalones. A partir de aquí, pues el que se lo lea creo que le espera una maravillosa aventura, un viaje al medievo y a las atmósferas del medievo, y bueno, espero que os guste. ¿Alguna cosa más? ¿Estamos? Pues estamos. Muchísimas gracias por esa invitación. Vale. Gracias. Gracias.